Y desde que comenzó este mes, las empresas entre 50 y 150 empleados deberán contar con servicios de salud laboral. Esto ha sorprendido a muchas de estas empresas que no saben cómo encararla y qué significa entonces esa normativa. Estamos recibiendo al director técnico de SEM en Medicina Preventiva y Laboral, Andrés Álvarez. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, ¿en qué consiste esta nueva reglamentación? Bien, esta reglamentación que ya está vigente. Está vigente a partir de mayo, sobre todo para empresas entre 50 y 150 empleados. Es un decreto que ya desde el año 14, por eso su número es 127/014, se ha venido trabajando y se ha venido implementando para otras empresas de más de 300 funcionarios. Lo que básicamente esta normativa propone es la implementación de servicios de salud y seguridad en estas empresas. Bien, ¿y de qué manera se implementa eso? ¿Hay que tener médicos laboralistas? ¿Hay que crear una oficina? ¿Cuál es la responsabilidad de los trabajadores también? Tal cual, sí. Básicamente se implementa creando un equipo de trabajo integrado por médicos especialistas en salud ocupacional y técnicos prevencionistas. Básicamente el equipo va a trabajar identificando y evaluando aquellos riesgos que afectan la salud en el trabajo y colaborando con las organizaciones a organizar y planificar el trabajo. Básicamente es cuidarnos a nosotros mismos en el ambiente laboral. Está bien, pero ¿qué pasa si los propios trabajadores no nos cuidamos? No sé, sobrepeso, fumar, de una cantidad de cosas que hacen que mi salud esté resentida frente a la de ella, por ejemplo. No somos iguales. Bien. Desde el punto de vista laboral, uno tiene más riesgo que otro. Tal cual, sí. Cada labor, cada actividad tiene sus riesgos propios. De tal manera que lo que hace este equipo es asesorar, aconsejar sobre buenas prácticas a nivel laboral para tratar de adaptar en una buena condición al trabajo, al trabajador y el trabajador al trabajo. De tal manera que ocurran menos accidentes laborales y menos enfermedades profesionales en la medida de lo posible. Y si detecta, alguna situación peligrosa o que vaya en contra del trabajador, ¿cómo actúa este especialista en prevención? El especialista en prevención, en primer lugar, lo que tiene que hacer es notificar, elaborar documentos y toda una parte digamos, normativas dentro de la organización para comunicar a la empresa que estas situaciones están ocurriendo. Básicamente lo que hace el equipo de salud laboral forma parte de la gestión general de una organización. Ahora las empresas, actualmente entre 50 y 150, van a tener que tener un pienso también dentro de su gestión general en salud y prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales. A partir de noviembre tengo entendido que va a ser para aquellas empresas que ya tengan más de 5 empleados, ¿no? A partir de noviembre. De noviembre. De este año. Se baja sustancialmente la cantidad de personas es una que tienen que ver el el requerimiento. En este año para el mundo está del perfecto. trabajo, ¿no? Ahora, acá digo, evidentemente hay tres patas en todo este proceso, ¿no? El que tiene que ver justamente con el equipo de salud laboral, ocupacional, la empresa y el propio trabajador. O sea, es de alguna manera articular entre esas tres patas. Yo siempre cuestiono, porque cuando se habla de trabajadores en este país, sobre todo el 1 de mayo, parece que los trabajadores son solamente los que trabajan en fábricas, pico y pala, cuando todos somos trabajadores y hasta los profesionales de la salud también somos trabajadores, ¿no? Es una reivindicación que la hago pública porque siempre tengo esa sensación. Y en ese sentido, obviamente hemos visto mucho al Zunca reclamar y cada vez hay paro cuando ocurre algún siniestro. Claro, más capaz que sí, pero las condiciones exacto, de trabajo. pero también pasa en un profesional o cualquier persona oficinista, alguien que cumple una tarea administrativa, en lo que tiene que ver con sus condiciones de trabajo también. Como si está bien ubicado, si hay buena iluminación, si hay buena ventilación, cómo es la silla, el tema de salud mental, el moving, o sea, entran muchos aspectos, no solamente un siniestro grave que puede hacer caerse desde un lugar porque no tenemos un arnés suministrado por una empresa, ¿no? Eso es así. Eso es importante igual, Dani. No, obviamente que lo es, pero me refiero a que a veces focalizamos en eso, pero es mucho más amplio el concepto de salud ocupacional. Sí, eso es así. Por eso es interesante la mirada multidisciplinaria, porque como tú bien decías, Daniel, en diferentes actividades evaluar los riesgos implica de varias miradas. Siempre las cosas hay que mirarlas de distinto ángulo, de distinta óptica, para poder acercarnos hacia una realidad tangible.
Hay actividades en las cuales la importancia del técnico prevencionista, la mirada del equipo de salud ocupacional y, como decía Jimena, también hay otros riesgos, los riesgos psicosociales. Exacto. Que vaya si la pandemia nos ha mostrado la importancia de la salud mental, cómo tener que cuidarnos, y sin pandemia, de cualquier manera, los riesgos psicosociales forman parte de algunos riesgos que a veces son imperceptibles. Y otros países, como ser México, España, han normatizado el cuidado de la salud mental y han integrado a otros decretos que ellos tienen, ¿verdad?, este aspecto importante de la salud. Y que riesgo cero no existe. No existe. Concepto de eso también, que riesgo cero no existe, ¿no? ¿El control de todo esto lo va a hacer el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Salud? ¿Cómo va a ser? Ambos. ¿De qué manera? Mediante manera de fiscalización. Básicamente esta normativa lo que habla es la implementación, no habla de tiempos. Pues el equipo lo que va a intentar hacer, Jaime, es es implementar un plan de vigilancia. Te cuento un poquitito cómo es el plan de vigilancia. Básicamente lo que van a hacer es identificar esos riesgos, realizar un mapa de riesgo de la organización y una vez que se saca la fotografía de esa organización van a poder ver un 30% de obesos, un 10% de fumadores, sedentarios, y de esa forma aconsejar a la empresa cuáles son las medidas a futuro. El decreto lo que habla es de implementar, no de tiempos para poder evaluar todo el personal. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador sostiene que la empresa, no sé, por ejemplo, yo sé, para cuidar las máquinas tiene los aires acondicionados a una temperatura tan baja que termina mal el 80% de los trabajadores? Es decir, habla de las condiciones de trabajo. Y medio ambiente de trabajo. Exacto. Ahí ese trabajador tiene una instancia de reclamo ante ese sector de inspección, lo plantea la empresa, ¿cómo se...? Porque ahora tiene una herramienta legal para decir que ese ambiente de trabajo... Existe una herramienta legal. Jaime, el 28 de abril fue el Día Internacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. La OIT este año puso como lema fomentar el diálogo entre las partes, que hoy Daniel hablaba de todas las partes involucradas. Básicamente no es un reclamo, es simplemente que exista un espacio dentro de la organización, ya sea a través de una forma presencial, una forma remota, si ocurre algo que es importante comunicar al equipo de salud, pero que haya un encuentro, ¿verdad?, un diálogo fluido entre un equipo de salud y prevención y los trabajadores. Lo mismo el equipo de la dirección, que pueda hablar con el equipo de salud para ver cuáles son aquellos aspectos que tiene que atender y no llegar a una situación donde la temperatura no es adecuada, la iluminación no es adecuada. El técnico prevencionista, parte de su labor lo que hace es recorrer el ambiente laboral y él se va a ocupar, ¿verdad?, de hacer las mediciones correspondientes, poder ir aconsejando, ir trabajando con la dirección general para poder llegar a un ambiente de salud y seguridad lo más adecuado para el trabajo. Y si están teletrabajando, porque es muy fácil entrar a una oficina y ver cómo está la situación. Sabemos que hace poco se implementó la ley de teletrabajo. ¿Cómo se implementa en este ámbito? Bien, es una muy buena pregunta, Jimena. También la pandemia nos ha dejado otras cosas que nos ha permitido teletrabajar. También se pueden hacer evaluaciones de riesgo a través de teletrabajo, en la medida de lo posible, ver el ambiente laboral y poder aconsejar. Es un comienzo, es una forma de poder implementar este mecanismo también, y ahora muchas empresas han optado ese sistema híbrido, ¿verdad?, donde el lugar de trabajo puede ser evaluado de una forma presencial y mediante teletrabajo poder ver las condiciones ambientales en nuestras casas. ¿El técnico prevencionista es médico? No, el técnico prevencionista es un profesional con un grado, ¿verdad?, de licenciatura o de tecnicatura. ¿Dónde se capacita? Se puede formar en distintas escuelas técnicas como la UTU, ¿verdad?, que le permiten la formación adecuada. También existe un grado mayor de ingeniero tecnólogo, ¿verdad?, que se ha ido conformando. ¿Y el médico laboralista? Y el médico es un médico especialista en salud ocupacional, es un médico, ¿verdad?, como otra especialidad, como cardiología, como dermatología, que después de su grado hace la especialización. Y trabaja realizando lo mismo que hace el cardiólogo y el dermatólogo, haciendo una historia clínica laboral. Por eso es importante que se encuentre con el trabajador para elaborar su historia clínica y laboral. Básicamente sus antecedentes laborales, cuál es la tarea que desempeña y en qué ámbito se desarrolla.
el médico también recorrerá los puestos de trabajo y verá Claro. cómo es el trabajo en la organización. Andrés, ¿debe existir una ley nacional de seguridad en el trabajo como reclama el ZUNCA? Bueno, eso es un aspecto político, ¿verdad? En lo cual yo prefiero no opinar, pero desde el punto de vista estamos hablando de que hay una normativa vigente que hay que... Esto es un paso quizás Esto es un intermedio. acercamiento a mejorar sobre todo las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. No, capaz que si funcionara, o sea, se está implementando y esto es un proceso de marcha y de avance. Yo entiendo capaz que si funciona perfectamente no sería necesaria la medida de que se pueda cumplir con los objetivos trazados, ¿no? Sin De duda. la materia, porque... Básicamente lo importante de estos equipos es la promoción en salud, ¿no? ¿Son altos los costos para la empresa No. de contratar a estos profesionales? Jimena, básicamente de que la normativa plantea que para empresas entre 50 y 150 trabajadores, lo mínimo que puede intervenir es cada 3 meses. Ah, bien. Es un costo razonable, ¿verdad? En el cual cada 3 meses hay una intervención de este equipo en unas horas determinadas para poder ir tomando contacto con los trabajadores, la organización y poder tener una trazabilidad. En SEM nosotros contamos con equipos, ¿verdad?, conformados que acompañan a las organizaciones de una forma permanente y continua, de tal manera que exista una familiaridad y un acercamiento en las ¿Hay organizaciones. suficientes profesionales, técnicos, Eh, prevencionistas? Sí, hay suficientemente. Hay médicos que optan por esa especialidad. Hay médicos que optan por esa especialidad, básicamente. Hay maestrías también en la materia Hay que han proliferado maestrías, mucho, ¿no? hay universidades que están sacando la gerencia en gestión de salud ocupacional. Actualmente en nuestro país contamos con aproximadamente un entorno de unos 100 profesionales recibidos, 50 posgrados y otros 50 más que están en distintos Porque no es de grados las especialidades que más visibilidad tenga, por eso lo pregunto, ¿no? No es la que más pero han tenga ido en aumento, visibilidad. pero ha ido en aumento. Y pero hay Quizás una- por estas Sí. mismas cosas, Sí. porque en todo el mundo se está promoviendo. Sí, ese sí, tipo. Sin duda ha ido acompañando un poco los cambios normativos de nuestro país y como el mismo decreto lo dice y al inicio lo había mencionado, es un decreto que está desde el 2014. Y más allá de lo que es evitar un siniestro grave, como vemos muchas veces en el ZUNCA y enfermedades de tipo laboral, obviamente que esto es una inversión, ya que hablábamos en la entrevista anterior de una inversión, y de alguna manera también para el empresario implica reducir lo que es el ausentismo laboral por causas vinculadas justamente a la tarea, ¿no? Así es. Y mejorar la producción también. Perfecto. Exacto. Es así, Daniel. Es así. Muy bien, Andrés, gracias por venir. No, Ha por sido un favor, gusto, muchas Que gracias pases muy Jaime, bien. Martín, Gracias. Jimena, Daniel. Muchas gracias a ti. Buenos días.